Manu, la relación es indirecta. Ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, eso respondería inicialmente a una pregunta que reza así: ¿cuánto influye el petróleo en el boleto del colectivo? Eso nos remite a analizar la evolución de las tarifas del transporte público en Bahía Blanca y su relación precisamente con el petróleo y la guerra en Medio Oriente. Sí. Tema, lógicamente, candente, como decías recién, y lo que vos comentabas también, Manu, el tema petróleo influye en muchos aspectos. Entonces, sobre todo con la condición actual que estamos en, somos espectadores lejanos todavía de la guerra en lo mal llamado Medio Oriente en algunos ámbitos, que en realidad viene a ser Asia Occidental. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si nos retrotraemos o mejor dicho, nos remitimos a lo estrictamente local, Bahía Blanca, la gente misma se preguntará, bueno, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con las tarifas en el transporte público en Bahía Blanca? Principalmente Bahía Blanca, podríamos hablar de la región, Punta Alta, ¿no? También, del que yo a veces suelo ir también por mis actividades particulares, y también se plantea ese tema. Pero si vamos a estrictamente Bahía Blanca, nuestra ciudad, la que habitamos a diario y siendo usuarios muchos de nosotros de a pie, que necesitamos el transporte público para movilizarnos, tendríamos que analizar un poco la evolución del precio del boleto urbano en Bahía Blanca. Y el sistema de colectivo en Bahía Blanca, las líneas urbanas, suburbanas, por ejemplo, a General Serri, a Cabildo, por decir dentro del distrito, también a Punta Alta, a partir de la línea 319, se dice que experimentó una suba muy fuerte en estos últimos 2 años, entre 2024 y 2026, donde principalmente por inflación, reducción de subsidios y aumento de costos operativos. Que ese es un tema bastante complejo a analizar, pero bueno, remitiéndonos a los números, podemos establecer una línea temporal aproximada en cuanto a tarifa de primera sección. Lo que habitualmente uno, cuando pone la SUBE en el lector, te cobra una tarifa que habitualmente sirve para casi todas las líneas. Una fecha aproximada, más o menos diciembre de 2023, que es una base previa, andaba en aproximadamente 345 pesos el boleto. Después, en marzo de 2024, subió a 690, que esto sería un 100% de aumento. Después, en septiembre de 2024, se fue a 895, ya subió un 29% más. Febrero de 2025, 995, un 11% nomás, pero bueno, va subiendo. Sí. Y ya en julio de 2025 se fue a 1.184, un 19% adicional de todo lo que, en referencia principalmente a diciembre del 23. Y ahí ya tendríamos una conclusión de que entre diciembre y 2023, entre esa fecha y enero de 2026, el boleto pasó aproximadamente de 345 a 1.545 pesos. Es decir, un aumento nominal más o menos del 348%. Cifra no nada despreciable. Y la multiplicación en este aumento, en esta escalada de aumento, se multiplica por 4,5 veces en 2 años. Así que tenemos para analizar por qué aumenta tanto las tarifas. Y uno dice, bueno, la relación es indirecta, por ejemplo, con el petróleo. Vos que planteabas el tema de la evolución del barril en todo este tiempo, cómo influye en la economía internacional, cómo influye en Argentina. Y uno dice, bueno, el común de la gente va a decir, sí, aumenta el petróleo, se van a las tarifas por las nubes, tanto el combustible para los autos, para los camiones, para el transporte en general, para el ferrocarril también, en el AMBA, principalmente, para el servicio metropolitano, pero podemos analizar un par de factores, algunos factores internos que explican este aumento. Los estudios de costos del transporte urbano muestran que el boleto depende principalmente de estos factores. Por ejemplo, la inflación general, que ya lo hemos visto en el encabezado. Argentina tuvo una inflación acumulada extremadamente alta entre 2023 y 2025, que bueno, lo hemos visto, lo hemos sufrido, lo venimos sufriendo. El transporte urbano como servicio intensivo en insumos y salarios se ajusta con esa dinámica. Otro factor sería la reducción en los subsidios al transporte. En 2024, muchas ciudades del interior, incluido lógicamente Bahía Blanca,
perdieron subsidios nacionales al transporte, lo que obligó a aumentar tarifas y también se debe a subsidios municipales que también se aportaban digamos, al mantenimiento del servicio. En algunos casos el municipio paga parte del viaje, cosa que yo no sabía tampoco. Por ejemplo, alrededor de 130 pesos por pasaje se pagaba en 2025 para cada boleto. O sea que lo que valía alrededor de 800 pesos, ese monto lo pagaba el municipio. Entonces, bueno, ahí juegan varios factores, tanto nacional, llamémosle provincial, por ciertos aportes que por otro lado se hacen, y local. Entonces uno dice, bueno, qué complejo que es analizar la evolución de la tarifa, y cuando nos quejamos del aumento de las tarifas, bueno, ¿a qué se debe? La gente se pregunta, el ciudadano común, ¿por qué este aumento? Y se pregunta, ¿por qué no tiene tanta relación directa con el petróleo? O sea, hay una relación directa, pero no es lo que la gente piensa a veces. Los costos operativos del sistema los tres principales son los salarios, viene a ser choferes y personal de mantenimiento en planta, en el corralón, donde tienen las oficinas, administración, después el combustible y, lógicamente, el mantenimiento de unidades, que sin eso no circulan las unidades. Se necesita un mantenimiento, pues, si se rompe, se van reduciendo las unidades y se reducen las frecuencias y la gente se empieza a quejar. ¿Qué pasa? Que no pasa colectivo, que cambiaron los horarios, no hay unidades disponibles, tienen que reducir el cuadro de horarios. Y el combustible dicen que suele representar entre el 15 y el 25% del costo del servicio, del costo total. Entonces la evolución podría decirse que depende del gasoil, cuyo precio en Argentina sigue, aunque parcialmente, al petróleo internacional. No es que estrictamente está vinculado a los vaivenes de los aumentos o no del barril de petróleo, sino que tiene una cierta relación que va modificada o afectada por otros factores que a veces influyen directamente y otras veces no tanto. Las tendencias de 2024 a 2026, el petróleo estaban en 2024, por ejemplo, bueno, más o menos, valores aproximados, el barril estaba entre 70 y 90 dólares. Después en 2025 cayó un poco a 65, a 70, y en algunos periodos, ya en 2026, hubo una fuerte suba por el conflicto precisamente de la guerra en Medio Oriente. No hay fecha específica, pero más o menos uno puede sacar un cálculo aproximado. Y eso nos lleva a analizar que, bueno, que ya para marzo de 2026 el barril se fue a 90, más o menos cuando se inició el conflicto, y por momentos se acercó a 120, un pico de precios, donde influía también la cuestión del cierre o no el cierre del estrecho de Hormuz por el tráfico hacia Oriente, sobre todo hacia el extremo Oriente, y también a Europa, donde ahí empiezan a jugar factores, digamos, de transporte. Grandes empresas que transportan el crudo, que están vinculadas a la OTAN, vinculadas a China, vinculadas al eje, digamos, oriental, donde ahí empiezan a jugar ciertos factores, digamos, ese choque de cuestiones de quién entra, quién no entra por el estrecho, va a definir también una fluctuación en el precio internacional del barril de petróleo. Esta escalada militar provocó un aumento del precio internacional del petróleo con el encarecimiento de combustibles en algunos ámbitos. La presión también inflacionaria en transporte y la logística. En Argentina estima que por cada peso, mejor dicho, cada dólar que sube el barril, los combustibles pueden subir aproximadamente un 1% en Argentina. Más o menos. Más o menos por tu análisis de hoy se puede entender eso. Pero bueno, empiezan a influir otros factores sobre la marcha que hay que ir analizando, que da para varios programas. Pero bueno, puntualmente esto. Queremos llegar a ver en qué medida influye en la tarifa de colectivo acá en Bahía Blanca. En qué medida podemos seguir viajando o no con la SUBE, todas esas cosas. Y cuánto influye precisamente en el boleto. La relación, vuelvo a repetir, es indirecta. El peso aproximado del costo, en el costo del sistema, del crudo, influye, por ejemplo, que para el combustible andan entre el 15 y el 25%. Los salarios pesan ya más un 45 al 55% entre las paritarias que se definen. También, una cuestión también que a veces se puede analizar aparte.
cuando se produce un paro, una huelga, por ejemplo, de los choferes, tanto de larga distancia como locales, también pone en marcha un mecanismo tanto gremial como empresario, donde entran a jugar otros factores, otras empresas que se benefician de los paros también. Así que eso es otra cuestión que no lo vamos a tocar porque da para mucha discusión y mucho debate. Pero centrándonos en el boleto del transporte, volviendo a eso, el mantenimiento y la amortización de las unidades solamente pesa un 20 al 30% en el precio del colectivo y la continuidad y la estabilidad del servicio en sí, los servicios de transporte para el ámbito local. Una suba del 10% en combustibles puede aumentar el costo total del sistema entre el 1,5% y el 2,5% en el boleto. O sea que podría fluctuar, definirlo a ese nivel. Esto significa, bueno, que el petróleo no es el factor directamente importante, pero sí uno de los más sensibles, según las circunstancias en el momento, como por ejemplo el conflicto de Medio Oriente, la guerra que no sabemos cuánto va a durar. Y no es que va a durar y se termina la guerra y ya vuelven a normalizarse los precios, sino que viene otro proceso que es la recuperación por los efectos secundarios que quedan después de la guerra, si es que termina pronto. Exacto, tal cual. Y que no empiece otra guerra detrás de ello, que es muy probable que sí. La Tercera Guerra Mundial. Sí, entonces, si damos una interpretación global, bueno, el aumento del boleto Bahía Blanca desde 2023 se explica por una combinación específica de factores, tomándolo como referencia. Los factores principales son la inflación argentina en estos tiempos, la reducción de los subsidios nacionales, principalmente los nacionales, al transporte de pasajeros en general en todas las ciudades del país, donde digamos, tiene una amplia difusión del transporte. Por ejemplo, ciudades grandes como Bahía Blanca, Medianas o Córdoba, Rosario, va a variar de acuerdo a la densidad y la demanda. Pero bueno, sí, influye en eso. La recomposición tarifaria del sistema, que ahí entran en juego otros factores también, como decíamos, los seguros, el mantenimiento, los repuestos, el aumento salarial en el sector de transporte en general. Ahí entran también los conductores de subte, los motorman de los trenes en el AMBA, y una cosa está ligada a la otra, aunque no parezca. Y si vamos a factores secundarios, que uno cree, hasta yo creía, de que el precio del combustible influía en el boleto, y no, es uno de los factores secundarios. Y las variaciones, lógicamente, del petróleo a nivel internacional, dependiendo de los conflictos internacionales, como el actual. Y bueno, factores coyunturales, y bueno, recientes. Sí, el más reciente que todavía está en curso, que es la guerra del Medio Oriente, y la volatilidad energética global, que ahí entran en juego las energías renovables, otras cosas que va a depender cómo se define la demanda, cómo se produce la demanda de determinado combustible, y eso también influye en el precio internacional. Y termina jugando en el precio, en el combustible a nivel nacional, y lógicamente cae en la tarifa de los pasajes y boletos para transporte local. Y como conclusión, ¿qué podríamos decir? Que el boleto urbano en Bahía Blanca aumentó más de 4 veces entre 2023 y 2026, que son los periodos más recientes que podemos analizar. La principal causa fue la inflación y la quita de subsidios, no el petróleo. Sí, influye el petróleo, pero no a ese nivel. Lo que pesó sobre estos aumentos es la inflación y la quita de subsidios. Sin embargo, la suba del crudo, bueno, por conflictos internacionales, sí juega un poco más pesadamente en los costos, especialmente a partir de este año, 2026. Y en términos estructurales hay una escala, que bueno, en escala de importancia, primero inflación local, o sea, en Argentina, le siguen los subsidios, le siguen los salarios, combustible y por último el petróleo internacional. No el petróleo a nivel de yacimientos locales, sino porque lógicamente cuestiones como la de Medio Oriente definen a nivel global, sí, en cada país productor del petróleo va a definir sus tarifas en cuanto al barril o cómo lo negocian. Y ese sería el orden aproximado de influencia. Y después tendríamos un análisis ya detallado, más complejo, que lo que habíamos hablado al principio. Para cerrar ya esto, que los valores aproximados de tarifa plana hoy, en primera sección, que es lo que uno cuando la sube en el lector, diciembre de 2023, volvemos a repetir, 345, septiembre de 2024, 895 pesos,
Febrero de 2025, el boleto valía 995. En julio de 2025 ya valía 1.184. Y en enero de este año, 2026, el boleto llegó, que creo que todavía no hubo un aumento nuevo, no me quedó claro. No, sí, está bien. En enero de 2026 a marzo, hasta ahora, el boleto está valiendo 1.545 pesos. Entonces, podría decirse que todo esto influye, sí, pero no tanto, no directamente y casi en última instancia está definiendo el valor del petróleo en la tarifa del boleto local. Da para mucho más, porque la gente, si nosotros abrimos un debate abierto a la audiencia, y lógicamente van a preguntar de todo y van a cuestionar este análisis también, ¿sí? Y eso llama a un debate, pero yo creo que para un próximo programa podemos ampliarlo en temas más específicos sobre esto. Gracias. Bien, Edu. Bueno, desmitificando un poco que el petróleo tiene incidencia directa y primordial respecto del pasaje de microsobolos